Nuevamente un saludo muy especial a todos los seguidores y a todas las personas para quienes estos videos que hacemos con todo el amor les sirva de guía ilustrativa para conocimiento de sus entidades. Hoy les quiero hablar de lo que significa y los efectos y sus requisitos del régimen tributario especial que aplica para las entidades sin ánimo de lucro en Colombia, principalmente fundaciones, asociaciones y corporaciones. Bienvenidos. Fundación Evidente, el consultor que quiere la gente. Bueno, entrando en materia, lo primero que tenemos que definir es qué es el impuesto de renta en Colombia. Entonces, el impuesto de renta es un impuesto que grava las ganancias o los excedentes que tengan las personas, pueden ser personas jurídicas o naturales, y estamos obligados a contribuir con el Estado mediante el pago de este impuesto, el cual se debe declarar anualmente y pagar de acuerdo al porcentaje establecido en las normas colombianas vigentes. Para este año 2023, la norma actual que nos rige es la Ley 2277, que reformó la tarifa que teníamos del impuesto de renta. Por lo tanto, de manera general tenemos que la tasa para el régimen ordinario es el 35% de impuesto, es decir, que sobre las ganancias o excedentes, todas las personas jurídicas en Colombia están obligadas a entregarle al Estado el 35% de dichas ganancias como impuesto de renta. Ahora bien, vamos a entender quiénes son esos contribuyentes obligados a declarar renta y pagar el impuesto de renta en las tasas en que están establecidas en Colombia. Entonces, de manera general, la norma estableció que todas las personas de Colombia, tanto personas naturales como personas jurídicas, somos contribuyentes del impuesto de renta. Eso quiere decir que no solo las personas naturales, sino también las organizaciones como todas las sociedades comerciales, las empresas, las entidades sin ánimo de lucro como fundaciones, asociaciones, corporaciones, cooperativas y cualquier organización de tipo jurídico que desarrolle actividades comerciales en Colombia está obligada a declarar, presentar la declaración, liquidar el impuesto y pagarlo a las tasas que correspondan. Bien, ¿qué obligaciones tienen los o las personas responsables del impuesto de renta en Colombia? La primera obligación es presentar la declaración de renta. Entonces, la declaración de renta se debe presentar en debida forma y en la oportunidad indicada. En debida forma es cumplir con toda la información que requiere el formulario que para ello diseña la DIAN y lo publica mediante sus normas internas para que los contribuyentes accedamos al formulario y lo diligenciemos en forma correcta. Y la debida oportunidad nos hace referencia al hecho de que debemos presentar la declaración de renta como tarde el último día para el cual fue señalado en el calendario tributario. Las personas jurídicas en Colombia deben presentar su declaración de renta generalmente entre los meses de marzo, abril y mayo. Es como lo acostumbrado. Y las personas naturales entre los meses de agosto, septiembre y octubre. Sin embargo, cada persona o empresa debe verificar en el calendario tributario porque cada año, pues esas fechas cambian o pueden variar dependiendo de las condiciones que la DIAN establezca para ello. Entonces tenemos que las obligaciones de todo contribuyente son, primero, presentar su declaración en debida forma y en la oportunidad correspondiente, liquidar el impuesto que corresponda por sus actividades a la tasa del 35% y pagar el impuesto que se pueda derivar de la liquidación y presentación de su declaración tributaria. Ahora bien, en Colombia para el impuesto de renta existen algunos regímenes y algunas condiciones porque cuando se crea una norma, ¿cierto? Donde nos están diciendo que todas las personas naturales y jurídicas somos responsables, la norma también ha creado unas excepciones.
y unas condiciones para que todas las personas estemos dentro de algunos grupos que nos llevan a ser en mayor o menor proporción contribuyentes del impuesto al cual le debemos contribuir al Estado. Entre ellos tenemos, en primera instancia, la norma ha establecido un grupo de contribuyentes y un grupo de no contribuyentes. En otro video hemos explicado lo que significa quiénes son contribuyentes y quiénes no son contribuyentes. Hoy estamos hablando de los contribuyentes porque los no contribuyentes son un grupo pequeño especialmente definido. Entonces hoy estamos hablando de los contribuyentes, entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, asociaciones y corporaciones que pueden optar por un régimen especial. Entonces, eso quiere decir que existen varios regímenes y entre ellos tenemos en primera instancia el régimen ordinario. El régimen ordinario también es explicado en otro video. Luego viene el régimen especial, que es el que nos atañe en este video de hoy. Y por último viene el régimen simple, que también está explicado en otro video. Entonces, hoy estamos haciendo énfasis en el régimen especial de los contribuyentes, entidades sin ánimo de lucro para el impuesto de renta, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos que en el impuesto de renta existe un régimen especial, o sea, hay un grupo que pueden obtener algún tipo de tratamiento diferente al que obtienen todos los contribuyentes en general, entonces estamos hablando de lo siguiente. El artículo 19 del Estatuto Tributario contempla lo siguiente: todas las asociaciones, corporaciones y fundaciones que se hayan constituido como entidades sin ánimo de lucro en Colombia serán contribuyentes del impuesto de renta y complementarios conforme las normas aplicables a las sociedades nacionales. Es decir, que en primera instancia tenemos que este tipo de organizaciones son iguales a las demás en cuanto a que todas inician en el régimen ordinario. Pero la norma nos dice, el mismo artículo 19, que de manera excepcional, entonces leemos, excepcionalmente podrán solicitar ante la administración tributaria, de acuerdo con el artículo 356-2, su calificación como contribuyentes al régimen tributario especial, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos. Eso quiere decir que el régimen especial requiere una calificación previa por parte de la DIAN. Entonces, una entidad u organización, cuando nace en el régimen ordinario, puede aspirar a que la DIAN le dé una calificación para que la convierta en el régimen especial, siempre y cuando cumpla, entre otros, con los siguientes 3 puntos. Primero, que esté legalmente constituida, es decir, que tenga una personería jurídica. Segundo, que su objeto social sea de interés general en una o varias de las actividades meritorias que están en el artículo 359 del Estatuto Tributario, en las cuales debe tener acceso la comunidad. Recordemos que la Ley 1819 del 2016 nos trajo un cambio en la manera como las entidades sin ánimo de lucro pueden acceder al régimen tributario especial. Antes de la Ley 1819, todas las entidades que se registraran como fundación, asociación o corporación de entidades sin ánimo de lucro, de manera automática se convertían en entidades del régimen especial. Pero a partir de la Ley 1819 del 2016 se contempló la creación de unas actividades meritorias, es decir, el Estado está diciendo, venga, no todo aquel que crea una fundación va a ser régimen especial con respecto al impuesto de renta. Vamos a darle la posibilidad de que él pida una calificación y dependiendo de las actividades que desarrolle vamos a mirar si lo calificamos o no. Esas actividades están descritas en el artículo 359 del Estatuto Tributario, que es lo que se denominan las actividades meritorias, y esas actividades meritorias nacieron con la ley que les acabo de comentar. Y luego nos dice que otra condición es que los aportes no sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos, es decir, los miembros o los asociados de este tipo de organizaciones, cuando realizan aportes, no tienen ningún derecho de recibir reembolso por los aportes que hayan realizado y tampoco podrán tener derecho de recibir
ganancias, excedentes o dividendos como los reciben en las sociedades comerciales, y esa es la condición para que la DIAN lo pueda calificar en el régimen especial. Pero miremos que adicional a estos 3 puntos existen también otros puntos adicionales. Entonces, para ser calificado en el régimen tributario especial por la DIAN, se requiere, adicional a los 3 puntos anteriores, lo siguiente. Entonces, la institución debe nacer en el régimen ordinario para luego convertirse al régimen especial. Entonces, siempre vamos a encontrar que cuando una entidad sin ánimo de lucro, fundación, asociación o corporación se inscribe en el RUT por primera vez luego de haberse inscrito para obtener su personería jurídica, siempre va a tener la responsabilidad 5, régimen ordinario en el impuesto de renta. Eso es un requisito necesario para poder cumplir con el cambio al régimen especial. Luego, ¿qué tenemos? Esta institución debe tener un registro web, es decir, una página web donde incluya la totalidad de los documentos que le va a presentar a la DIAN para poder solicitar la calificación. Entonces, mire que desde la lámina anterior estamos hablando que para ser régimen especial, primero se debe ser régimen ordinario, luego se debe presentar una solicitud de calificación a la DIAN, y esa solicitud de calificación se presenta formalizado en la página de la DIAN y se le presenta un sitio web donde están cargados todos los documentos que hacen parte de esa solicitud. Cuando se presenta la solicitud de calificación por primera vez, después de que se formalizó la ley 2277 de 2022, a la DIAN se le indicó que tenía 10 días de plazo para verificar si los documentos aportados a la solicitud cumplen con todos los requisitos, y en caso de que alguno de los documentos no cumpla con los requisitos, la DIAN deberá remitirle una solicitud al solicitante para que subsane dentro de los 30 días siguientes aquello de lo que carezca o de lo que tenga una posibilidad de subsanarse. Luego de los 30 días que tiene el contribuyente que está solicitando esta calificación, la DIAN tendrá nuevamente 10 días para informarle si los documentos aportados están correctamente diligenciados, y luego de que la DIAN le haya indicado que están correctamente diligenciados todos los documentos o que guarde silencio, la DIAN tiene hasta 4 meses para aprobar el régimen especial a la entidad que lo está solicitando. La entidad debe responder, es decir, ¿cuál entidad? Mi entidad que está solicitando la calificación a la DIAN le debe responder a la comunidad los comentarios que hagan en ese registro web, en esa página o en la página de la DIAN, comentarios respecto de la institución que está pidiendo calificación. Ejemplo, yo con mi fundación me acabo de registrar y le estoy pidiendo a la DIAN que por favor me califique mi fundación en el régimen especial, le aporté todos los documentos, y las personas de la comunidad podrán opinarle a la DIAN, contarle cosas que sepan de mi fundación para que la DIAN las conozca, pero yo soy quien debo formular las respuestas a esos comentarios para que la DIAN apruebe mi solicitud. Y luego debemos certificarle a la DIAN que los administradores, es decir, representante legal y miembros de juntas directivas, no han sido condenados. Cuando hablamos de condenados estamos hablando de una sentencia proferida por un juez de la República que no haya sido condenado por delitos contra el patrimonio público ni haber tenido problemas con contrataciones, principalmente con el Estado. Entonces se hace un documento certificando que no se tienen este tipo de antecedentes. Se le deben aportar a la DIAN los antecedentes de cada uno de ellos. Luego, todos los miembros fundadores, asociados o miembros deberán hacer un compromiso por escrito indicando que se comprometen a no distribuir los excedentes o utilidades y que sus aportes, todo lo que le aportan a la institución, no serán reembolsables ni siquiera en caso de liquidación de la institución. Y luego de haber presentado eso, pues obviamente la DIAN le va a entregar, lo va a convertir al régimen especial y le va a entregar el RUT con la responsabilidad 4 que dice régimen tributario especial, y a partir de ese momento cada año
debe actualizar ese registro y esa información ante la DIAN. Hasta antes de la ley 2277 del 2022, ese registro se tenía que actualizar por tarde el 31 de marzo de cada año. Pero esta nueva ley nos trajo como reforma en este aspecto que la actualización se puede realizar hasta el 30 de junio de cada año. Es decir, en el 2023 hasta el 30 de junio de este año se tiene para presentar la actualización y mantener la calificación en el régimen especial en el 2024 hasta el 30 de junio y así sucesivamente mientras no haya una nueva norma que cambie esta fecha. Se debe cumplir cada año. ¿Qué pasa cuando no se cumple? Entonces la DIAN de manera oficiosa, pues obviamente la va a devolver al régimen ordinario. ¿Qué pasa cuando la DIAN detecta que la institución no está cumpliendo correctamente con sus deberes por mantenerse en el régimen especial? También le retira el régimen especial y la convierte a régimen ordinario y en ese caso habría que volver a presentar una solicitud de readmisión al régimen especial, que es un trámite que se formula prácticamente casi que de esta misma manera. Entonces, en el régimen especial se solicita calificación por primera vez. Cada año se debe renovar la información y actualizar para mantener la calificación. Cuando la DIAN detecte o por alguna razón no se cumpla con la actualización, la DIAN la convertirá al régimen ordinario. Pero también las personas fundadores o miembros podrán a voluntad cambiarse de régimen al régimen ordinario por alguna condición que hayan establecido a nivel interno. Ahora bien, en sí, definido en palabras cortas, ¿qué es el régimen especial? Entonces ya habíamos hablado que el régimen ordinario es una tarifa del 35% como impuesto de renta que le deben pagar todas las personas y contribuyentes al Estado respecto de sus ganancias, excedentes o utilidades. Entonces, cuando una institución sin ánimo de lucro es convertida al régimen especial, entonces el primer efecto que tiene es que la tarifa de impuesto de renta ya no será del 35%, sino del 20%. Eso quiere decir que el Estado le está rebajando 15 puntos del impuesto de renta que tiene que pagar. Pero adicional a eso, digamos que para definirlo en unos términos sencillos, el Estado le está diciendo a estas entidades, mire, señores entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, asociaciones y corporaciones, como ustedes me están ayudando a cumplir a mí las funciones del Estado respecto de ciertas labores con comunidades porque su función principal es trabajar de manera altruista por el beneficio, desarrollo de comunidades vulnerables, qué sé yo, entonces yo le doy a usted 15 puntos del impuesto de renta, ¿sí? Para que usted solo me pague 20% sobre sus ganancias o excedentes. Pero si usted, fundación, asociación o corporación, a esos excedentes usted decide realizarles una inversión en su objeto social, es decir, la totalidad de sus excedentes usted los lleva a una inversión en el objeto social, entonces yo, Estado, no le voy a cobrar impuesto, su impuesto será cero. Voy a poner un ejemplo. Si mi fundación obtuviera unos excedentes de 10 millones de pesos al cerrar el periodo fiscal, yo puedo con esos 10 millones de pesos optar por mantenerlos en una reserva para generar mis gastos de mi fundación y en ese caso voy a pagarle a la DIAN el 20% por concepto de impuesto de renta. Pero si yo decido, yo como fundación, porque quien toma las decisiones de esto es la Asamblea General de Miembros o Asociados. En este caso, la Asamblea decide que los 10 millones de pesos se van a invertir en un proyecto que tiene que ver con el objeto social que nosotros desarrollamos. Entonces, en ese caso, los 10 millones de pesos se están llevando a una reserva especial que tendrá como finalidad únicamente cumplir ese proyecto y en ese caso, esos 10 millones de pesos tendrían impuesto cero. Entonces, yo me voy a poder llevar los 10 millones de pesos completos para cumplir con ese proyecto que tiene que ver con el objeto social de mi fundación. Ahora, a las entidades sin ánimo de lucro que estén calificadas en el régimen especial, generalmente no se les practica retención en la fuente, porque la tendencia principal es que su impuesto sea cero y por lo tanto
pues no tendrían contra qué cruzarlo. Entonces, quien le va a pagar a una entidad sin ánimo de lucro debe verificar si esta entidad está calificada en el régimen especial para que no le practique retención en la fuente. Sin embargo, hay algunos conceptos que sí tienen retención y esos conceptos de retención los hemos manejado en otros videos. Cuando está presentando la declaración de renta, este tipo de organizaciones no calculan renta presuntiva, no pagan anticipos de impuestos como lo tenemos que calcular en todos los demás contribuyentes, y digamos que el as bajo la manga, el principal beneficio es que estas entidades, cuando han sido calificadas por la DIAN, le pueden certificar las donaciones a otras personas para que tengan algún tipo de beneficio tributario. El tema de donaciones y beneficios tributarios también los hemos tratado en otros videos. Bien, ¿qué obligaciones tienen las entidades del régimen tributario especial? Entonces, independientemente de que sea del régimen ordinario o del régimen especial, será agente retenedor a título de impuesto, como siempre lo han venido siendo, y tendrá que presentar sus declaraciones de retención en la fuente mensual, como lo hacen en Colombia todas las instituciones. Lo único es que no se practica autorretención especial como lo hacen las sociedades comerciales. Debe presentar sus declaraciones mensuales, debe tener publicada toda la información de la institución en el registro web que la DIAN le otorga para la calificación al régimen especial. Debe tener inicialmente el RUT en el régimen ordinario para luego convertirse al régimen especial. Debe de presentar su declaración de renta siempre. Muchas personas consideran, o es común escuchar que dicen, no, es que una fundación no tiene que presentar declaración de renta. O dicen, no, es que la declaración de renta de una fundación, asociación o corporación siempre da cero. No, es que existen muchos mitos al respecto y es importante tener presente que una entidad sin ánimo de lucro, fundación, asociación o corporación, está obligada a presentar declaración de renta siempre, así su impuesto a pagar sea cero. Eso no lo debemos olvidar. Como siempre, les habló Juan Carlos Bernal Hernández, contador público especialista. En nombre de mi fundación Evidente, quiero decirles que espero que esta información haya sido muy útil y que quien la quiera compartir con otras personas libremente pueda hacerlo, porque lo que hacemos es una escuela tributaria y de negocios para entidades sin ánimo de lucro. Muchas gracias.